Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Carolina. Bueno, yo vengo a presentar un punto de vista totalmente distinto de la observación de esta conjunción y sería un poco como presentar este tipo de actividades a los estudiantes. Yo soy profesora de física y química en un instituto en un instituto de enseñanza secundaria y entonces pues me gusta mucho que mis unidades didácticas o mis tareas siempre lleven algo relacionado con la astronomía. Y entonces lo que vengo aquí a proponer es a todo tipo de, pues, de personas, de profesores o también de pequeños talleres que se hacen mucho en los planetarios, pues es algunas ideas de cómo hacer que estas actividades que llaman mucho la atención al público y en concreto a los estudiantes, pues poder utilizarlas y llevarlas a nuestras clases. Entonces, en mis clases, como ya he dicho, estoy en un instituto en Tomares, en Sevilla, y también soy la presidenta de la APEA, que algunos la conoceréis, que es la Asociación para la Enseñanza de Astronomía. Y coordino un proyecto que es Jóvenes con Investigadores, en el que realizamos proyectos de investigación en colaboración con la universidad. Entonces, lo que voy a hacer en esta pequeña charla pues, es tratar de presentar cómo introducir la astronomía en clase, cómo hacerlo con la gran conjunción y contaros un poco cómo lo estoy haciendo con mis alumnos, a la vez que sugeriros cómo podéis hacerlo vosotros, y luego pues enseñaros el producto final que tendría esta unidad didáctica. La astronomía en clase, pues yo estoy convencida y lo llevo así a cabo, de que es una herramienta que podemos utilizar en la enseñanza, en la educación en el siglo XXI, porque hace que nuestros alumnos adquieran estas herramientas básicas del siglo XXI, como son el pensamiento crítico, la creatividad, la cooperación y la comunicación. Por eso el desarrollo de las unidades didácticas no se limita simplemente a hacer cálculos o a estudiar posiciones o a todas las que, digamos, podríamos establecer como contenido, sino que se trata de llevarlas un poco más allá y hacer que nuestros alumnos pues también trabajen y tengan ese pensamiento crítico tan importante y tan necesario en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo hacerlo con la astronomía? Pues con un aprendizaje basado en proyectos. Estos proyectos pueden ser espina dorsal en asignaturas, pues, como siempre están relacionadas con la física y la matemática, pero también con la historia, con el inglés, con la tecnología, con la educación plástica. El otro día pues, hubo un taller sobre en el que se podría perfectamente aplicar en educación plástica, y lo que es más importante, hacerlo desde el punto de vista de todas las materias a la vez, para que el alumno no haga parcelas y ponga los conocimientos en las distintas asignaturas, sino que sea capaz de desarrollar todas sus competencias. Las metodologías que se pueden utilizar es el aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, que hoy en día utilizamos mucho debido a las enseñanzas online o semipresenciales, los proyectos STEM, que yo creo que es la clave en la educación en Europa y en el mundo, en los que se hagan proyectos en los que se involucren muchas asignaturas, el aprendizaje cooperativo, las tareas competenciales y los proyectos de investigación, el aprendizaje basado en proyectos de investigación, que es la propuesta que traigo con la gran conjunción. Carreras STEM que aparecen en los proyectos. Es muy importante que los alumnos vean que esto sirve para algo, no solamente para mirar las estrellas, que es precioso, o como un hobby, porque la astronomía, yo que doy clase en ciencia, pues es una materia que al alumno le llama mucho la atención y le atrae, sino enseñarle cómo hay muchísimas profesiones como ingenieros, físicos, técnicos, informáticos, químicos, historiadores, matemáticos, por decir unas cuantas, pero serían muchas más. Luego podemos ver aquí un ejemplo de unidades didácticas que están basadas en la astronomía, como metodología de aprendizaje basado en proyectos de investigación. Vamos a la ventana digitalizando. A ver si... Bien, ¿vale? Entonces, aquí traigo tres propuestas que son distintas a las que hoy voy a explicar y que también he desarrollado con mis alumnos. Una es sobre los micrometeoritos. El año pasado descubrí con mis alumnos los micrometeoritos, los cuales pues, me apasionan personalmente
Y creo que hemos visto que se pueden encontrar candidatos en casi cualquier sitio y a través del estudio de micrometeoritos como punto de partida, pues se puede montar un proyecto en el que se trabaje cualquier cosa, en concreto el enlace químico, la fuerza gravitatoria, la historia de los micrometeoritos, la sociología, viendo cómo estos meteoritos pueden afectar a la sociedad, pues como portadores de grandes males o en grandes momentos históricos, estudiando los cómics, las películas. Hay todo un campo abierto que hace que el alumno pues dé un paso más allá y aparte de estudiar pues una cosa tan abstracta como el enlace químico, pues lo relacione con los micrometeoritos. La Estación Espacial Internacional es otra cosa que su observación puede llevar a montar multitud de proyectos. En el concreto, pues yo lo he utilizado en varios cursos y desde hablar sobre gravedad, movimientos circulares, luego hablar sobre investigación espacial, si es necesaria, si no es necesaria, se crean muchas discusiones, muchos pensamientos críticos, la historia de la carrera espacial, el papel de la mujer en la carrera espacial, ahí podemos trabajar muchos conceptos. Y la luz de las estrellas sería otro ejemplo en el que a través de la luz del sol, a través de los espectros de las estrellas, se puede introducir un concepto tan complicado como es el átomo y nos puede llevar a los exoplanetas y hacer una reflexión sobre si es importante invertir en proyectos de investigación. Entonces, estos son 3 ejemplos de proyectos que pueden llevar a la astronomía perfectamente a las aulas en un proyecto con las herramientas que ya hoy en día nos piden en educación en el siglo XXI. La gran conjunción de la que estamos hablando y con la que yo ya llevo un mes trabajando con mis alumnos y os propongo que hagáis con vuestros alumnos o personas que tengáis interesadas en clubes de astronomía, sería esta unidad que ahora os voy a presentar y que he colgado antes en la web. Entonces se trata de observar los planetas a simple vista y con el teléfono móvil que tienen mis alumnos a mano y que es una extensión de su cuerpo prácticamente, y muchas personas de nuestro entorno también podemos ver que esto ocurre, pues hacerle que el móvil es una herramienta más que también podemos utilizar en muchos campos, en este caso concreto en la astronomía. Entonces ellos han estado haciendo fotos desde noviembre de la posición de los planetas que ellos ven a simple vista en una posición que está en su casa. Evidentemente las fotos no van a tener mucho menos la calidad de la que estábamos hablando antes con Santiago, pero en este caso no se trata tanto de esta calidad de imágenes, aunque sí se les da unas cuantas premisas como ahora comentaré, pero de que ellos sean capaces de observarlo y se hagan preguntas que nos lleven a que adquieran los conocimientos que queremos nosotros trabajar. Entonces, con esas fotos haríamos un GIF, que ellos están muy acostumbrados, que nosotros lo vemos en los grupos de mensajería, pues que llegan continuamente, de manera que en esa pequeña sucesión de montajes de fotos, ellos fueran capaces de apreciar cómo Júpiter se mueve hacia Saturno, aparentemente. Y además, en este producto final también van a hacer una investigación en la que ellos vean en las redes toda la información que los científicos nos dan sobre esta gran conjunción y toda la información que nos dan por otro lado, pues los periódicos, todas estas pseudociencias que hoy en día nos llegan. Y como ellos son grandes expertos en navegar en la red, pues vamos a hacer que naveguen por la red con otros motivos. Y para que descubran también aquellos canales de informaciones científicas y verídicas y entiendan cuáles son las fake news o esas noticias que no tienen ninguna base científica. Entonces aquí vemos el documento. Este es el documento que he colgado en la web y que es el que estoy trabajando con mis alumnos. Entonces, en este documento, pues les explico un poco qué va a ocurrir. Va a ocurrir una gran conjunción. Yo se lo vendo. Esto se lo vendo en una forma. A ver si consigo. Esto se lo vendo de una forma que ellos comprendan que es un hecho histórico, que ocurrirá dentro de 60 años y que ocurrió hace casi 4 siglos, para que ellos comprendan la importancia de este fenómeno. Además, sorprendentemente, la mayoría de los alumnos jamás ha mirado al cielo, jamás ha visto ningún planeta y de hecho no saben distinguirlo de las estrellas ni tampoco saben dónde está. Entonces, el producto final, como ya he dicho, es el GIF y el artículo, pero la primera actividad que yo planteo es esa precisamente, es una observación. En clase se puede hacer con programas
como el Stellarium, que nos permiten hacer una simulación. Yo cuando se las pongo a ellos por primera vez, pues ellos están sorprendidísimos y les encanta, porque de pronto descubren que, fíjate por dónde los planetas están ahí en mi casa. Simplemente tengo que mirar por la ventana. Entonces, esos puntos que veo, pues son importantes. Entonces también hay otro problema y es que ellos siempre esperan ver las imágenes magníficas de los Voyager cuando miran un planeta o cuando hacen una foto y a veces ampliando. Y entonces es muy importante trabajar también que evidentemente esas imágenes tan bonitas las hizo una sonda espacial cuando llegó cerca del planeta y no las vamos a ver. Y contarles un poco qué es lo que esperamos encontrar y por qué un planeta quizás es más brillante que otro. Entonces, en esta pequeña actividad ellos van primero a ver dónde está el sur, porque yo que llevo trabajando ya más de 20 años con alumnos, estos míos tienen 15 años, pues ellos no saben dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Ellos tienen su extensión que es el móvil, entonces pues ven su brújula, pero no, si les dice, venga, enseñárame dónde está el norte, pues se bloquean. Es una cosa que tristemente está en todos los currículos desde primaria, pero los niños no aprenden. Entonces, con estas actividades en las que involucramos la astronomía, les damos estas tareas, estas herramientas que todo ciudadano del siglo XXI pues debería de tener. Y con un método muy sencillo, que es la medida de las distancias angulares, simplemente con la mano. No se trata de que ya en talleres más profundos se pueden utilizar las ballestinas, se pueden utilizar otro tipo de herramientas, pero simplemente con la mano, como vais a ver, ellos van a ir observando que efectivamente los planetas se mueven. Ya hemos conseguido que miren al cielo, hemos conseguido que identifiquen los planetas y que estas sean capaces de medir distancias angulares, con lo cual la introducción a la astronomía pues es bastante grande. En esta tabla ellos van a ir colocando la fecha y la hora en la que hacen la foto, porque claro, como por ejemplo hoy aquí en Sevilla pues está nublado y no pueden hacer fotos, la distancia en grados que ellos observan, a veces pondrán los dedos porque no tienen muy claro cuántos grados significa, pero poco a poco iremos trabajando esta actividad. Y luego, una vez que ya han sido capaces de observar, pues lo que vamos a hacer es investigar. Entonces, esta actividad que consiste en investigar, lo que hacemos es que, como ya os he dicho, ellos busquen en los medios y sean capaces de ver las noticias que hay, tanto científicas como no científicas. Entonces, por eso se les pide que busquen. Y luego una opinión. Vamos a fomentar su espíritu crítico haciéndoles que opinen. Entonces, hacen una pequeña encuesta en sus redes. Ellos todos tienen Instagram, que es lo que tienen ahora. Nosotros tenemos Twitter y ellos tienen Instagram, TikTok y otras cosas. Y entonces, por una vez que utilicen su red para otra cosa. Entonces, yo les planteo que ellos hagan una pregunta sobre la gran conjunción y vean las respuestas y vean si la gente sabe en qué consiste, si piensan que es un fenómeno por ahí que es el responsable de todo el COVID-19 porque se produce la gran conjunción y un desastre para la humanidad, o simplemente tienen muchos... Perdonadme, pero es que no consigo apagar esto. O simplemente tienen, como he dicho antes, pues buenas opiniones. En la última actividad sería analizar lo que están haciendo y entonces lo que van a hacer, aquí ya me traigo lo que es la actividad de la gran conjunción a mi asignatura. Mi asignatura es física y química, estamos en cuarto de eso, y entonces vamos a estudiar la distancia del Sol y la Tierra de Júpiter y Saturno, la masa del planeta y en concreto la composición química, porque justo en este momento pues estamos viendo química, de manera que traigo el proyecto a aplicar las herramientas que yo les he ido enseñando en la clase y así se construye una tarea competencial pues bueno, en toda regla y luego pues este producto final. Este es el documento que ellos llevan trabajando desde el mes de noviembre y que me llevan a esta frase que he querido poner aquí, y es que en el siglo XXI sabemos mucho sobre el universo, pero no miramos a las estrellas. Y la astronomía en clase, pues claro que sí, puede cambiarlo. Entonces ahora os voy a enseñar, no el producto final, porque no hemos llegado a la conjunción, pero sí qué es lo que ellos van obteniendo. Este GIF, ahora voy a hablar un poco también de cómo hacer un GIF. Yo no soy experta en hacer GIF, pero hay muchísimas páginas y mis alumnos siempre descubren muchas mejores aplicaciones de las que yo pueda conocer, porque ellos sí están metidos en las redes y saben encontrar pues, mejor que nosotros muchas veces. Entonces yo les propongo hacer un GIF.
Muchas veces le pongo nombres de programa, otras veces ni siquiera, y entonces son ellos los que descubren y me enseñan pues, cómo hacerlo. Que es un poco un arte muy importante, que es la evaluación y la programación. ¿Cómo se pueden elaborar estos GIFs? Bueno, pues hay muchos programas online que son gratuitos. Yo he puesto ahí unos cuantos. He puesto el edgif.com, que es el que os voy a enseñar ahora, que ha hecho una alumna mía, y el MakeAGIF, que es como ejemplo, que son simplemente programas online en una página web, y tú simplemente subes las fotos que tienes, las vas eligiendo y el programa pues monta el GIF a la velocidad que quieras, le hace recorte. La verdad que el primero, lo he puesto el primero porque creo que es bastante bueno, te permite hacer muchas cosas, incluso ponerle título y texto. Y luego también una cosa importante que nos ha pasado es que lo que hablaba antes Santiago en un momento, hablaba de la foto de las imágenes espejo. Cuando ellos hacen la foto con el móvil y la descargan, de pronto aparecen en espejo y ahora el planeta Júpiter que estaba abajo ahora aparece arriba. Entonces es importante que ellos tengan cuidado que cuando descarguen estas imágenes, pues la foto pues estén correctamente. Hay programas muy sencillos como el Paint que tienen todos los Windows, en los que ellos pueden voltear, como dicen, horizontalmente o verticalmente hasta conseguir que la imagen sea exactamente como ellos la querían. Y luego, otro grave problema que se van a encontrar es que los planetas, y es maravilloso que les hace reflexionar, que se van moviendo. Es que, Carolina, resulta que los planetas no están siempre en el mismo sitio. Entonces, otra actividad magnífica es la que le hablemos del movimiento de los planetas, del movimiento de la Tierra. Entonces, ellos han encontrado esta dificultad porque cada vez que hacen una foto, de pronto los planetas se van bajando en el horizonte y entonces a lo mejor lo veían por la ventana de su cuarto y ahora ya no son capaces. Entonces, claro, al hacer el montaje pues se descuadra un poquito. Pero, como he dicho al principio, para mí personalmente no es tan importante la calidad tremenda del trabajo que hagan, porque esto no es un taller de personas expertas en esto, sino de conseguir implementar este fenómeno como es la conjunción en clase y hacerles pensar y hacerles observar y maravillarse con el cielo nocturno. Entonces aquí os he puesto un pequeño GIF que han hecho mis alumnas. Dura solamente 2 segundos, no dura más, tampoco es más lo que hay que hacer. Este lo ha hecho desde, me parece que empezamos el 31 de octubre y ha ido montando algunas fotos. Veréis que todos los problemas que os comenté al principio, de imágenes, de que los planetas se mueven, de que se mueven y se ven en una posición distinta, a pesar de que a ellos se les dio unas instrucciones precisas, mínimas, ¿no? Tratar de ponerlo siempre en el mismo sitio, tratar de que el tono que le pongáis sea siempre el mismo, pero bueno, como he dicho antes, pues la calidad es la que es, pero se observa, como veréis, pues se va observando cómo es muy rápido. Lo voy a poner otra vez porque dura los segundos muy rápido. Pero si os fijáis, aquí se ve ya como en la primera imagen que vamos a ponerle, se observaba muy claramente cómo Júpiter y Saturno pues estaban bastante separados y aquí pues ellos ya están observando cómo están bastante cercanos y han ido viendo cada día pues que cada vez estaban más cerca. Este es un GIF, es uno pequeño que ha hecho una de mis alumnas para hacer una prueba, pero evidentemente pues cuando esto acabe seguro que lo harán pues muchísimo mejor. Y está hecho con el primer programa que os comenté antes, que es el EdGIF. El ejemplo del trabajo que están desarrollando los alumnos, pues aquí he puesto el de una de mis alumnas como ejemplo. Veis que está aquí el documento con el que yo estoy trabajando con ella. Y entonces, pues aquí está la tabla con las fotos que está haciendo desde su casa. Entonces aquí pues se ve como los planetas a 5 grados, después ya pone 2 dedos y medio, porque ya no sabe muy bien en qué consiste. Esta unidad la estamos desarrollando paralelamente a lo que estamos viendo en clase, que es la química. De manera que vamos uniendo ambas cosas para sacar todas las actividades. Como empezamos el curso hablando de la luz de las estrellas y llegamos a los exoplanetas, pues ahora hemos aprovechado la gran conjunción
para hablar de los planetas y, como veréis ahora, pues para hablar de los enlaces químicos de los compuestos que forman la atmósfera planetaria. De manera que tenemos siempre un pie en la realidad, un pie en el cielo, como contacto y como hilo conductor de todo el proyecto de investigación en el que aplicando todos los contenidos que estamos trabajando en la clase. Entonces aquí pues veis cómo se ve bastante bien la distancia. Luego, pues la actividad de investiga, pues ella ha investigado, ha encontrado noticias astronómicas, como las noticias, pues nombra a Naucas, a un Karim. Y luego, pues aquí en esta tabla, que es muy graciosa, podéis ver la información que ha encontrado. Entonces, pues como informática, con la famosa foto de Australia que ha creado tanta polémica y que no es correcta porque no dice desde qué punto es esta observación, pues que encuentran sobre las informaciones. La estrella de Navidad, toda la polémica que está surgiendo con la estrella de Belén. Luego aquí pues podéis encontrar el fin del mundo, la conjunción, estamos en Acuario, un signo de aire, el fin del 2021, en fin, una serie de pseudo noticias que ellos mismos pues van encontrando y luego pues las vamos a comentar, ellos van a hacer en su artículo de opinión y nos van a servir como punto de partida para reflexionar sobre el papel de la ciencia y en cómo se transmite, ¿no?, al público en general. En esta pequeña actividad que opina, pues esta todavía hasta que no termine, pues no la va a hacer ella. Y luego aquí estaría un poco los datos que luego vamos a utilizar, pues las distancias, los datos de los planetas, de Júpiter y Saturno, cuál es su temperatura, su presión, su periodo, su duración del día, los compuestos químicos que están en su atmósfera, pues cómo se nombran, porque estamos formulando, qué tipo de enlace piensa ella que tienen, los que tiene Saturno, la cantidad que tienen de compuestos químicos, de manera que de nuevo estos compuestos químicos que ellos están formulando de forma totalmente mecánica, pues tocan un significado muy importante porque resulta que los colores que tienen los planetas están relacionados con los compuestos que tienen sus atmósferas, ¿no? Y de nuevo volvemos a utilizar la astronomía como un recurso fundamental en la clase. Y luego, pues cuando termine este diciembre, pues tendremos el producto final, que será ese magnífico GIF y ese magnífico artículo de opinión que cada uno de nuestros alumnos pues va a realizar. ¿Cuáles son los resultados que yo pretendo? Pues, y que ya he obtenido, porque como os he dicho, utilizo mucho la astronomía en los proyectos de investigación en el aula. Pues el 100% sería incluir la astronomía en el currículum, pues como una metodología basada en proyectos de investigación en casi cualquier tema que estemos dando. He puesto ejemplos de asignaturas de física y química, pero también se pueden hacer uniéndose otras asignaturas, y como en tecnología, como matemática, e incluso también con las ramas de humanidades con las que siempre pues parece que no, la ciencia y las humanidades deben de ir por separado y sin embargo nada más lejos de la realidad. En historia también podemos hacer muchas cosas muy interesantes y que ambas se vayan complementando. El 100% también que se consigue es que el alumnado mire el cielo y que se maraville y aprenda a comprender el mundo en el que vive y la naturaleza que le rodea. Y también ese puntito de alumnado crítico muy importante en este siglo XXI, creo yo, con todas las cosas que están pasando, en el que se plantee los conocimientos que estamos viendo en clase o los conocimientos que nos da la astronomía, pues cómo podemos utilizarlo y por qué son importantes. Porque es importante observar los planetas, porque es importante esta conjunción y qué cosas podemos sacar de estudiarlos. Y por lo tanto, sería importante invertir en proyectos de investigación. Se invierte bastante en nuestro país, nos invierte bastante. Una actividad que me gusta hacer con ellos es mirar el presupuesto que tiene nuestra localidad, Tomares. El ayuntamiento tiene un presupuesto, de hecho cuando ellos lo ven por primera vez se quedan sorprendidos, y vamos a ver a qué le damos dinero en nuestro ayuntamiento, en la localidad. Y entonces vamos a hacerle propuestas para invertir en algún proyecto de investigación que veamos que puede ser interesante. Y los resultados pues suelen ser, los alumnos son muy generosos, ellos siempre le van a donar mucho dinero a la investigación, y hay algunos pues que se sorprenden de cosas de cómo funciona la ciencia y la investigación. Y bueno, yo no
Espero que os haya gustado mi ponencia. Es simplemente una pequeña introducción a cómo incluir la astronomía en el aula. No pretende ser muy... No puede... A ver, ¿cómo me coloco? Así que muchas gracias por vuestra atención y ahí tenéis mi correo electrónico, mi Twitter y podemos hablar cuando queráis. Yo voy a tratar de quitar la... Preguntan cómo valorarías la motivación de los alumnos al participar en ese trabajo. Pregunta Ricardo Hueso. Pues yo la valoro muy positivamente porque, como ya he dicho, yo empecé a trabajar esto en noviembre y estamos por diciembre. Mis alumnos se podrían haber casado, también es verdad que ya estoy yo para recordárselos continuamente, pero están muy, muy motivados. Y tengo alumnos que de pronto han descubierto los planetas y han descubierto el cielo. Y sobre todo, lo que más valoro es que han descubierto que lo pueden ver desde sus casas. Porque también muchos dicen, es que eso no se puede ver aquí en Tomares, porque el cielo es muy, tenemos muchas luces y es imposible. Y sin embargo, pequeñas cosas como esta, por eso me gusta utilizar los planetas o la Estación Espacial Internacional, porque la pueden ver perfectamente desde nuestra localidad y ven empezar a sorprenderse. Y ya es una puerta abierta. Yo creo que el trabajo de todos los educadores consiste en abrir puertas y ventanas y que ellos luego las crucen. Yo les abro las puertas y las ventanas y muchos las estarán y profundizarán en la astronomía, ¿no? Muy bien. ¿Tienes idea de cuántas aulas, cuántos grupos de estudiantes estarán siguiendo esta actividad? Pues en nuestra asociación en la PEA somos varios profesores los que la estamos haciendo y la idea, no, la verdad que no tengo un número en concreto. Lo que sí quería deciros es que estamos haciendo un concurso en el que los alumnos van a poder, y os animo a participar, en el que los alumnos pues van a poder mandar su GIF y van a tener un primer premio que sería unos prismáticos para poder observar. Yo en concreto estoy haciéndolo también con un grupo de estudiantes franceses, porque en mi instituto tenemos intercambio y otra parte que me interesaba mucho es que ellos se preguntaran si los planetas se ven igual desde todos los puntos de la Tierra. Entonces estamos trabajando con estos estudiantes franceses y también con un profesor de Canadá con el que también hice un trabajo con micrometeoritos para hacer lo mismo, ¿no? Para ver qué vemos en cada región del planeta. Y cuando tengamos ya los datos, pues que ellos intercambien esa información y sean capaces de extraer